Bueno, les decía, hoy vamos a ver, vamos a tener la actividad de seminario del sistema nervioso autónomo. ¿Eh? El sistema nervioso autónomo, digamos, para su estudio, se divide en lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? El sistema nervioso autónomo es ese sistema que no tiene control consciente. O sea, todas las funciones del sistema nervioso que no tienen control consciente corresponden al sistema nervioso autónomo, que lo pueden encontrar también como sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo que no tiene control consciente está dividido en el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático tiene que ver con, digamos, todas estas funciones más bien catabólicas, ¿no? Con funciones más bien catabólicas que nos permiten muchas veces tener esa actividad de lucha o huida, ¿no? Característica del sistema nervioso autónomo, pero básicamente son funciones más bien catabólicas. Y el sistema nervioso parasimpático tiene funciones de tipo anabólicas, o sea, el parasimpático de alguna manera va a almacenar energía, ¿no? Va a tener funciones más a ese nivel. Ustedes van a ver que hay veces que los efectos de un sistema y del otro son distintos, y a veces hay sistemas que predominan en ciertos órganos versus otros, ¿no? O sea, hay algunos órganos que tienen más inervación simpática y otros que tienen más inervación parasimpática. Pero básicamente un poco en líneas generales es eso. Que esto lo distingue de lo que es el sistema nervioso somático, que tiene un control consciente, ¿no? El sistema nervioso somático es aquel sistema nervioso periférico que de alguna manera uno puede tener un control consciente que corresponde a qué digamos, inervación, a la inervación del músculo esquelético, ¿no? El músculo estriado esquelético, que es el que ustedes movilizan un brazo, las piernas, lo que sea, cualquier músculo, y eso tiene control consciente, y no es lo que vamos a ver hoy. Solo vamos a ver todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso autónomo. Bueno, voy a arrancar con una pequeña descripción más anatómica del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso autónomo tiene, digamos, o sea, los dos tienen dos neuronas, pero el sistema nervioso autónomo parasimpático tiene una neurona preganglionar que es más larga y una neurona postganglionar que es más cortita. Y entre neurona y neurona hay una estación ganglionar, hay un ganglio acá que permite la conducción de la actividad del sistema nervioso. Esta neurona, ya sea la preganglionar como la postganglionar, es de acetilcolina. Hoy voy a hablar bastante de acetilcolina, lo voy a aburrir un poco, es una clase un poco aburrida, pero bueno, hay que pasarla. La acetilcolina es el neurotransmisor de la neurona presináptica del parasimpático. ¿Estamos? Y la postganglionar del parasimpático también es acetilcolina. Tiene una neurona preganglionar más larga y una postganglionar más corta. Y como acá estamos hablando de sistema nervioso parasimpático, las acciones van a estar en receptores, que son receptores ¿de qué tipo? Muscarínicos. Muy bien, esto ustedes ya algo vieron en dinamia. Entonces, los receptores muscarínicos serían el M1,
el M3 y el M5 de que están unidos a proteína GQ. Y los receptores M2 y M4 que están unidos a GI, ¿verdad? Bien. Este es el parasimpático. Y el simpático tiene una primera neurona que es más corta, que es de acetilcolina, tiene el ganglio también, y tiene una segunda neurona que es más larga, que es más difusa la inervación simpática, o sea, no es tan localizada como esta, y esta segunda neurona, o neurona postganglionar, porque acá está el ganglio, es de norepinefrina. Norepinefrina. Entonces, ¿sobre qué receptores va a actuar la norepinefrina? Sobre los receptores adrenérgicos, ¿no? Que pueden ser ¿cuáles? El alfa 1, que está unido a GQ, el alfa 2, que está unido a GI. Yo le puse los colores para que coinciden con el tipo de proteína a la cual está unida. Y los beta 1, 2 y 3, que están unidos a GS. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo acá? Hay una diferencia. Yo cuando les hable de simpático, básicamente es inervación adrenérgica, con el neurotransmisor de la norepinefrina. Hay una excepción que la van a encontrar en los libros, la cual el sistema nervioso simpático tiene una inervación colinérgica, o sea, con el neurotransmisor de la acetilcolina, pero sigue siendo simpático, no es parasimpático por más que tenga la inervación colinérgica, que en ese caso es la inervación de las glándulas sudoríparas. En las glándulas sudoríparas, el sudor, si bien el simpático tiene una estimulación, ¿no?, para generar aumento de la sudoración por esta vía parasimpática, también lo tiene por la vía simpática, y en ese caso la inervación es mediada por la acetilcolina. Es un dato de color, pero bueno, nada, es anatómico. O sea que acá, para las glándulas sudoríparas, los receptores, ¿cuáles serán? Los muscarínicos, ¿no? Porque si la acetilcolina tiene que actuar siempre, tiene que tener especificidad y afinidad por los receptores para poder tener una acción el ligando, ¿no? En este caso, si es acetilcolina, cada vez que diga acetilcolina me hago referencia a los receptores muscarínicos, y cada vez que diga norepinefrina a los adrenérgicos, ¿no? Bien. La inervación parasimpática, las eferencias salen ¿de dónde? ¿De qué nivel? Cráneo sacro, ¿no? Es inervación cráneo sacro, y la simpática es toracolumbar. Después, como para terminar un poquito de anatómico, hay un lugar que es la médula espinal, donde la secreción es mayoritariamente de epinefrina, o sea, es autonómica, ¿no?, simpática, tiene una primera neurona que es igual que esta, que es de acetilcolina. Esto es en las glándulas sudoríparas. Vuelvo. También el parasimpático tiene inervación en las glándulas sudoríparas, no es exclusivamente del simpático. Y después, en la médula suprarrenal, la epinefrina es el principal neurotransmisor que se libera. ¿Se acuerdan que acá yo le dije
norepinefrina. El 80% de lo que se libera en la médula suprarrenal es epinefrina y el 20% norepinefrina. O sea, donde más epinefrina hay, liberaciones en la médula, a los fines de acciones, la epinefrina da los mismos efectos que la norepinefrina, así que no cambiaría mucho. Esto sería, digamos, como una cuestión más anatómica, para entender dónde estamos parados de anatomía. Ahora vamos a pasar un poquito a la neurotransmisión del sistema nervioso y después a los efectos. Como para darle un poco, tengo que dar todo en una sola clase, bastante complicado. Entonces, lo que vengo haciendo habitualmente cuando doy esta clase es integrar el sistema nervioso autónomo, el simpático y parasimpático, y ir viendo todo a la vez para que ya me parezca un poco más fácil de comprender. Entonces, cualquier duda me paran, así no avanzo y no se entiende. Vamos a la neurotransmisión. Vamos a arrancar primero por el parasimpático. Yo lo que le voy a dibujar ahora es esto ampliado. Hago un zoom ahí. O sea, esta neurona, que es la neurona preganglionar, acá sería la posganglionar, pero cuando va a actuar sobre un órgano efector, es una neurona presináptica, porque el órgano efector está de este lado y acá hay una sinapsis. ¿Se entiende? Lo prepo es ganglionar, hasta lo que hablé recién. Ahora es prepo sinápticos. La sinapsis es lo que de alguna manera te define qué está antes y qué está después. Entonces, para que se sintetice un neurotransmisor, lo primero que tienen que tener es un precursor. En el caso de la acetilcolina, el precursor es la colina. Entonces, la colina va a ingresar por un transportador a la membrana, a la presinapsis, a la neurona presináptica, y ahí se va a unir a la coenzima A. Colina más coenzima A. La coenzima A viene, digamos, principalmente de fuente de mitocondrial, de las mitocondrias. Entonces, la colina A más la coenzima, la CoA más la colina, generan la acetilcolina por medio de una enzima que se llama transferasa. Esa acetilcolina solita ahí no hace nada. Se tiene que guardar, almacenar. Los neurotransmisores, digamos, para que tengan poder ser exocitados, para que puedan llegar a este nivel y hacer efectos, se tienen que almacenar. ¿Dónde se almacenan? En un gránulo o vesículas, es lo mismo. Gránulo o vesícula es lo mismo. Entonces esta acetilcolina, que está ahí sueltita, va a entrar al gránulo. O sea, el gránulo tiene un transportador por el cual, si yo les dibujo el gránulo ahí, entra la acetilcolina al gránulo y se intercambia por un hidrogenión, que es, acá hay una ATPasa que ingresa hidrogeniones. Esta fuente de energía del hidrogenión hace que pueda de alguna manera ingresar un hidrogenión, digamos, en contra del gradiente, y hace el flujo de este hidrogenión, que es el que te mueve el transportador para que entre la acetilcolina. Detalle de color. Entonces la acetilcolina entra al gránulo. No hay una acetilcolina sola, hay varias acetilcolinas ahí adentro, el gránulo está lleno de acetilcolina. Entonces acá ya no tenemos la acetilcolina sola, sino que tenemos varias acetilcolinas adentro. Y para poder, digamos, salir de esa vesícula presináptica, de esta neurona presináptica, perdón, se tiene que pegar a esto. Acá hay todo un proceso que lo pueden leer en el Goodman, que es medio largo, que yo antes lo explicaba, pero no lo preguntamos nunca, así que los vuelvo locos sin sentido, no lo explico más.
que tiene que ver con muchas proteínas que suceden ahí en juego. Ustedes lo que se tienen que acordar acá es que todas esas proteínas que están en el citoplasma, en la vesícula, en la membrana, forman un complejo que se llama complejo SNARE. Eso sí, por ahí lo van a ver, porque en el botulismo, cuando lean botulismo van a encontrar que hay una alteración a ese nivel. Entonces, ¿qué sucede? Esto se junta acá, se llena, están todas estas proteínas que forman el complejo SNARE. Cuando de alguna manera se produce el ingreso del calcio por un potencial de acción, o sea, entra el sodio, después entra el calcio, se va a liberar esos neurotransmisores. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna parte no fue claro? ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, primero tenemos el precursor, primer paso, después tenemos el almacenamiento y después se libera. Una vez que se liberó, ¿qué puede pasar con ese transmisor, neurotransmisor? ¿Qué les parece? Bien, o sea, podría tener contacto con esta neurona y hacer acción sobre estos receptores que hablamos recién, depende de dónde estemos parados, en qué órgano. ¿Cuál era la otra posibilidad? Que se reabsorba. Para reabsorberse y volver, digamos, a ingresar a la vesícula presináptica, se tiene que metabolizar, ¿no? Entonces acá viene la acetilcolinesterasa, que ya algo han visto, que la va a degradar a la acetilcolina en colina y acetato. El acetato se va para allá, la colina vuelve y la mayor parte de la fuente de colina es de la degradación de la acetilcolina, ¿no? Realmente viene de ahí, circulante de ahí. Entonces, bueno, se absorbe, o sea, se vuelve a la vesícula, a la membrana presináptica, actúa sobre receptores postsinápticos, o también le faltó una, que es actuar sobre receptores presinápticos. Hay receptores en la presinapsis, que en este caso son mayoritariamente receptores M2 y M4, que están unidos a proteínas GI. O sea, estos están en la postsinapsis, ¿no? Son postsinápticos. Hay otros que son la misma característica, pero que están de este lado. ¿Y qué hacen esos receptores si la acetilcolina se une a ellos? ¿Qué les parece? Claro, de alguna manera, ¿y cómo la regulan? ¿La aumentan o la disminuyen? Disminuyen. O sea, cuando yo tengo mucha acetilcolina acá, en el espacio intersináptico, se activan estos receptores y vía GI disminuyen el ingreso de calcio y hace que se libere menos cantidad de acetilcolina. O sea que de alguna manera va a haber menor exocitosis de acetilcolina. Estos serían autorreceptores. Hay heteroreceptores, después si quieren lo ven, pero no me quiero meter en eso. Trato de hacerlo más como sintético posible. Solo la liberación, no el ingreso a la vesícula. No, te inhibe la liberación. Entonces, ahí quedamos con la acetilcolina. Perfecto. Vamos a la norepinefrina. La norepinefrina, que sería esta que está acá, vamos a dibujar esto. Acá no, porque digamos sería el mismo sistema que este, porque es de acetilcolina. Y después le doy dos palabras de qué pasa en la médula. Entonces, la norepinefrina, ¿cómo se llama el precursor? Tirosina. La tirosina, así como la colina es en el otro, en el parasimpático, acá es la tirosina. La tirosina va a ingresar por un transportador. Una vez que está, digamos, en la vesícula, ¿qué le va a pasar? ¿Cuál es el primer paso que les dije? Se tiene que sintetizar la norepinefrina, ¿no? Para después almacenarse. ¿Y cómo se va a sintetizar? La tirosina primero sufre
una hidroxilación y se transforma en dopa. La dopa se mete al gránulo como allá. Bueno, igual. Se mete la dopa y adentro del gránulo se transforma en dopamina. No, perdón. Me confundí. Esto sucede fuera del gránulo. Perfecto. Claro, sí, me faltó ese paso. Se descarboxila, muy bien, y ahí se mete el gránulo. Una vez que se descarboxila se transforma en dopamina. Me quedaba ahí como incompleto el coso. Entonces, hidroxilasa, descarboxilasa. ¿Estamos? Una vez que se descarboxila, ahí se mete al gránulo y la dopamina adentro del gránulo se transforma en norepinefrina. Ahí sí por una hidroxilasa. Las enzimas son importantes, pero más o menos. Lo interesante acá es que, digamos, cómo es el proceso de la síntesis, ¿no? Entonces, a partir de la tirosina, por una hidroxilasa, dopamina, por una descarboxilasa, perdón, dopa, por una descarboxilasa, dopamina, ingresa al gránulo y adentro del gránulo se transforma en norepinefrina por otra hidroxilasa. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ahora en el gránulo, ¿qué tengo? Norepinefrina, ¿no? Porque la dopamina que estaba en el gránulo se degradó, se transformó en norepinefrina. ¿Estamos bien hasta acá? Esta norepinefrina, que está en el gránulo, hace lo mismo que hablamos recién. Se une, digamos, al espacio de la membrana presináptica y se va a liberar. ¿Y qué va a pasar con la norepinefrina? Una vez que se liberó, va a actuar sobre receptores postsinápticos, alfa y beta, o puede ser degradada por enzimas. ¿Qué enzima degrada a la norepinefrina? La MAO y la COM, ¿no? Acá es distinto a lo que vimos en acetilcolina. Fíjense, yo, digamos, en este caso, ingresé a la membrana, a la presinapsis, la norepinefrina, o sea, el transmisor no metabolizado, tal cual como estaba. Porque acá hay un transportador que se llama NET, que es el transportador de norepinefrina, que ingresa la norepinefrina a la presinapsis y ahí es donde la MAO la liquida. ¿Se entiende? No es en el espacio intersináptico como sucede con la acetilcolina, que yo le dibujé la acetilcolesterasa en el espacio. Acá hay un transportador de norepinefrina que hace que la norepinefrina que se sintetizó y no actuó sobre los receptores postsinápticos ni presinápticos se pueda de alguna manera recaptar. ¿Esto es importante? Sí, porque hay fármacos que inhiben eso, que lo van a ver en salud mental. NET porque es de norepinefrina. Si yo inhibo eso, ya cuando veamos en salud mental, vamos a ver los psicofármacos que inhiben a ese nivel en el sistema nervioso, qué efectos tienen. Pero bueno, no les quiero adelantar la temporada 2, 3 y 4. ¿Y en qué degrada la dopamina? La norepinefrina tiene muchos metabolitos. Sí, el MOPEC, o sea, hay muchos metabolitos que se sintetizan, pero ustedes con que sepan hasta acá está bien. Que llega acá, la agarra la MAO y la degrada y ya, digamos, no tiene, digamos, ahí más acción. Se puede reutilizar, pero en general la síntesis viene de la tirosina, viene de otro lado. No es como el otro que tiene generalmente, mayoritariamente, la degradación. Acá, los autorreceptores son los alfa 2. Como acá vimos M2 y M4, que estaban unidos a GI,
Acá son los alfa 2, los autorreceptores. ¿Qué hacían los autorreceptores? Regulaban la liberación. O sea, los autorreceptores siempre regulan la liberación. Entonces, si yo estimulo con la norepinefrina este receptor, ¿sale más o menos norepinefrina? Menos norepinefrina. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Conflicto, problema? ¿Conflicto un montón? No, no. No. En este caso norepinefrina. Si hubiese sido esto, pero no es la clase de hoy, una neurona dopaminérgica, de dopamina, vos ahí no sucede esto. Termina acá los pasos sintéticos. Lo que vos liberás va a ser dopamina y ahí sí el alfa 2 te va a disminuir la liberación de dopamina. Pero no es esta situación porque esto es una neurona donde lo que libera es norepinefrina. ¿Está? ¿Estamos? Bueno. Entonces vimos anatomía, neurotransmisión y ahora tenemos que ver algo de los efectos. ¿Estamos bien? Profe, una pregunta, ¿los autorreceptores de la acetilcolina era M2? M2 y M4. Hay autorreceptores. ¿Por qué son autorreceptores? Ya que me lo preguntan, le voy a hacer una pequeña explicación porque lo van a encontrar por ahí en el libro, tal vez por ahí cueste comprender esto. ¿Por qué se llaman autorreceptores? Porque el M2 es de la acetilcolina, o sea, pertenece al neurotransmisor. Por eso es auto, es propio. Hay heteroreceptores, que lo pueden encontrar en el Goodman, hay un cuadrito, donde en esta, por ejemplo, neurona presináptica, tenés alfa 2. Eso es un heteroreceptor. ¿Cómo se activaría el alfa 2? Acá. ¿Quién lo estimularía? La noradrenalina. Yo le dije que si yo le hablaba de receptores adrenérgicos, los tiene que estimular la adrenalina. Acá no puede, la acetilcolina viene y ¿qué pasa? Bien, gracias, no tiene afinidad por ese receptor. Entonces, por eso es heteroreceptor. Como esto no es tan fácil como yo estoy dibujando acá, y hay todas conectividades de todo tipo, también está la acetilcolina dando vueltas y la norepinefrina a la vez. Entonces, si viene la norepinefrina y estimula este receptor, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Va a haber más o menos. Es un autorreceptor, en este caso un heteroreceptor. Menos. O sea, la manera de regular la producción de acetilcolina es a través de autorreceptores propios, que son los M2 y M4, principalmente M2, y por heteroreceptores, que son los alfa 2. Heteroreceptores es que no pertenece, digamos, de alguna manera a la acetilcolina. Es un receptor de otro, prestado, por decirlo de alguna manera. Y acá pasa exactamente lo mismo. El alfa 2, ¿qué es? ¿Auto o heteroreceptor acá? Autorreceptor, porque es de la acetilcolina. Perdón, de la norepinefrina. Pero si yo tengo un receptor M2 acá, ¿de quién es el M2? Ese sí de la acetilcolina. Ese es un heteroreceptor. Y como está en la presinapsis, si la acetilcolina lo estimula, ¿qué pasa con la norepinefrina? Disminuye la liberación. Nada, es para que se entienda que no es tan como sencillo, pero esto, digamos, tienen todo el tiempo interjuego entre receptores y moduladores y toda esta historia. En realidad, vos acá, claro, exacto, es post pero pre, porque esto es anatómicamente esto prepo-ganglionar. Acá hay un ganglio. Vos cuando ya pasaste el ganglio, esta otra parte acá actúa sobre un órgano. Entonces yo lo que te estoy dibujando acá, por eso es el zoom, es esta parte. El ganglio está acá. Esta es una neurona postganglionar, pero es presináptica. O sea, lo que hace es presináptica. Entonces cuando ustedes hablen de receptores
alfa 1, alfa 2, M1, hablen sobre no ganglionar, sino sobre sinapsis. Es más fácil. Entonces, sí, ¿cuáles son presinápticos? ¿Y cuáles son postsinápticos? ¿Estamos? Hay algunos, como el M2, que está en la presinapsis y en la postsinapsis, ¿no? Este está acá y también tenemos acciones acá. Ahora, cuando veamos en el corazón, son receptores M2 postsinápticos. ¿Está bien? ¿Están muy mareados y mareadas? ¡Qué suerte! Yo estaría mareado. Bueno. ¿Puedo avanzar un poquito? Veamos lo de los órganos efectores. Los órganos efectores, esto va a ser más fácil porque ustedes ya vieron dinámica, así que saben más que yo de esto. Y me van a decir, esto lo vamos a dejar, me van a decir, por ejemplo, vamos a empezar por el músculo cardíaco, ¿no? ¿Qué receptores tengo en el músculo cardíaco? Trabajo práctico de dinamia 2. Ayer lo tuvieron y otros lo tienen conmigo hoy. Beta 1 ¿de qué es? Simpático, eso lo vimos allá, ¿no? Ya eso no volvemos para atrás porque ya me dijeron que lo entendieron. Bien, beta 1 simpático, ¿y qué más? Beta 1 simpático y M2 parasimpático. Bien. Entonces, beta 1. Sí hay receptores alfa en el corazón, sí hay. Yo lo que les voy a ir comentando acá por ahí es los órganos, el receptor que como de alguna manera predomina en cada órgano, pero no quiere decir que sea el único. Ustedes por ahí en algún libro pueden encontrar que hay receptores cardíacos beta 1 y alfa 1, pero generalmente digamos, el que tendría como más trascendencia, por decirlo de una manera, sería el beta 1, pero si quieren poner alfa 1 está bien, está muy bien, existen. Entonces, nos quedamos con el beta 1 y el M2, ¿no? ¿Y qué efectos tiene este receptor sobre el músculo o sobre el corazón? Aumenta las propiedades cardíacas. Dijimos que era unido a proteína GS, eso ya lo tenemos acá, ¿no? ¿Y qué hace si es unido GS? ¿Estimulaba qué? La adenatociclasa, ¿no? Que esa generaba, ¿qué cosa? El aumento del AMP cíclico. AMP cíclico, proteína quinasa A, y esa proteína quinasa, ¿qué hace? ¿Qué fosforila? ¿Qué hace la proteína quinasa A? Fosforila fosfolamban, pero en la sístole, ¿qué hace? Muy bien, ¿no? Tiene acciones en sístole y diástole. Entonces en sístole fosforila a los canales de calcio, los canales tipo L de calcio, y eso ¿qué genera? La entrada de calcio, ¿verdad? Y a su vez, ¿qué otros canales fosforila? Y permite la apertura, los del retículo sarcoplásmico, que son los receptores de rianodina, los receptores RR. Eso sucede en sístole, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces aumenta el calcio intracelular. ¿Por qué? Porque se fosforilaron receptores tipo L, los canales de calcio y los de rianodina. ¿Vamos? ¿Y en la diástole qué pasa? Fosforila fosfolamban. ¿Que la fosfolamban qué hace? Inhibe la ATPase del retículo sarcoplásmico. Si yo la fosforilo, permito el ingreso de calcio al retículo sarcoplásmico, ¿para qué? Para guardar más calcio y la próxima contracción se libera, ¿no? Y además fosforila en la diástole a la troponina I, que permite el desacople de la troponina C y el calcio. Eso lo vieron para dinámica. ¿Qué hace el M2? Inhibe todo eso. Inhibe todo eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo lo que esto lo estimula,
el M2 es está unido a GI. Ah, no sé por qué lo puse en rojo. Entonces, porque lo había puesto en azul. Entonces ese M2 inhibe todo esto. ¿Qué efecto va a tener entonces la norepinefrina sobre los beta 1? ¿Qué efectos va a tener la norepinefrina sobre los beta 1? O sea, el simpático, ¿qué efecto va a tener? Aumenta las propiedades cardíacas, ¿no? Las 4 propiedades cardíacas. Y el M2, que es el parasimpático, inhibe las propiedades cardíacas. ¿Está bien? Bárbaro. Corazón, es eso. Vamos a músculo liso. Empecemos por el bronquio, que lo tienen fresquito. Músculo liso bronquial. ¿Qué receptores tenemos del simpático? Del simpático. Beta 2, ¿no? Y el parasimpático, M3. Muy bien. ¿Eso sería un riñón o un pulmón? Parece un pulmón. Entonces, parece la yo no sé hacer un cerebro y soy psiquiatra, así que imagínate que si me hace así un pulmón. Entonces, acá, esto es GQ, ¿no? ¿Qué efectos tiene en el pulmón? ¿Vamos por el simpático? El simpático. ¿Qué hacía acá? Dilatación. Simpático. Adelatociclasa. ¿Qué más? AMP cíclico. Hasta ahí era igual que el corazón. No había ninguna diferencia, estamos iguales. ¿Pero por qué dilata este? Porque produce fosforilación de la cadena, que la quinasa de la cadena ligera de miosina, y al fosforilarla, ¿qué le hace? La inactiva, ¿no? Entonces no permite, o sea, no permite generarse la contracción. O sea, la cadena ligera de miosina no se puede fosforilar y queda relajada. Entonces, a nivel beta 2 del bronquio hay broncodilatación. ¿Y el M3? Bien. ¿Y esto por qué se sucede? Fosfolipasa C, IP3, diacilglicerol, aumento del calcio, ¿no? El calcio se unía ¿a quién? A la calmodulina. El calcio-calmodulina activaba esta proteína quinasa, hasta esta quinasa de la cadena liviana de miosina, y al activarla producía la fosforilación de la cadena liviana de miosina y se producía la contracción. Esto ya lo vieron en dinamia. ¿Está bien? Bueno, acá también va a haber importancia, igual que en el anterior, ya después le voy a mostrar en algunos fármacos que actúan a este nivel. ¿Qué otro órgano tenemos con músculo liso? Los vasos. Los vasos sanguíneos tienen inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática de los vasos sanguíneos, es un vaso sanguíneo, sería, ¿qué receptores? Alfa 1 y beta 2. O sea, el beta 2 lo dejo, ¿no? Porque hasta ahí es igual, y le agrego un alfa 1, que sería igual que aquel, porque es GQ, ¿no? Entonces, fosfolipasa C, IP3, diacilglicerol, básicamente aumento del calcio, finalmente, ¿no? En el vaso, el simpático, que es este, por medio de los alfa 1, ¿qué produce? Vasoconstricción. Y por medio del beta 2, vasodilatación. ¿Está bien? Bastante claro y explicativo. La vasodilatación es todo lo que vimos recién en pulmón, digamos. Sucede lo mismo en un vaso, por eso, como es músculo liso, también se produce el mismo
razonamiento. Y acá, en el vaso del parasimpático, tenemos el receptor SM3. ¿Qué se produce? Claro. Por eso, pero ¿es vasoconstricción o dilatación? Sí, vasodilatación. Si yo digo que esto genera aumento de calcio, acá hay algo mal que no está bien, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque el aumento de calcio no podría producir dilatación. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que acaban de decir. Se produce la activación del óxido nítrico, o sea, el parasimpático, el efecto vasodilatador es mediado por el óxido nítrico. El óxido nítrico difunde el endotelio, se une, digamos, aumenta la GMP cíclico, eso activa una proteína quinasa G, y esa proteína quinasa G hace todo lo que hacen las proteínas quinasas en los músculos lisos, que terminan produciendo vasodilatación. ¿Está? El óxido nítrico es lo que te decía recién, actúa sobre el GMP cíclico, que el GMP cíclico aumenta o activa la proteína quinasa G, y esa proteína quinasa G fosforila a la cadena liviana de miosina, la inhibe y se produce la vasodilatación. En los receptores vía M3 producen, exactamente, los vasos producen vasodilatación. ¿Estamos bien acá? Con que se acuerden, hasta el óxido nítrico ya está bastante bien. Y no digan que el muscarínico, o sea, que el parasimpático produce vasoconstricción. ¿Qué otro músculo liso tenemos? Muy bien. La vejiga. ¿Qué receptores hay en la vejiga? M3 y ¿qué más? Y beta 2. Acá los alfa 1 no están. Estamos en vejiga, ¿no? Entonces, el M3 ¿qué produce? Contrae el músculo detrusor, el músculo de la vejiga. Entonces eso es un efecto promiccional. O sea, el parasimpático aumenta la micción. Relaja obviamente el esfínter, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Explota la vejiga. Entonces, relaja el esfínter y contrae el detrusor. Y el beta 2, que es el simpático, produce relajación del músculo detrusor. Entonces, el simpático no va a generar un efecto promisional, sino más bien de retención urinaria, ¿no? ¿Está bien? ¿A través de qué receptor era? Beta 2, exactamente. No, claro, contrae el músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, pero el esfínter se relaja, porque si no, explota la vejiga. Pero lo que ustedes tienen que saber ahí es que produce una contracción del músculo detrusor, el músculo de la vejiga, por eso tiene un efecto promiccional. Y los beta 2 relajan, producen relajación. Bueno, ¿qué otro músculo liso tenemos? Gastrointestinal, muy bien. Después voy con el útero. Gastrointestinal, ¿qué receptores tenemos? Fíjense que en los músculos lisos es bastante parecido todo. M3 y beta 2, lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Exactamente. El M3 contracción, o sea, aumenta ¿qué cosa? La motilidad gastrointestinal, y el beta 2 relajación de la motilidad gastrointestinal, ¿no? ¿Cuál produce diarrea? ¿El parasimpático o el simpático? El parasimpático, ¿no? Estamos hablando de parasimpático. Siempre que hablamos de receptores muscarínicos, hablamos de parasimpático. Bien. ¿Cómo? Sí, ahí yo les dije recién, en algunos pueden tener M1, M3, pero lo que, digamos, acá lo que importa es que cualquiera de los dos tiene la misma proteína asociada, o sea, el efecto va a ser el mismo. Entonces, cuando dicen M1, yo le digo M3, y en el caso de la parte gastrointestinal dicen M1, no está mal poner M1, M3, en realidad es correcto decir M1, M3, ¿no? Pero si ponen M3 también está bien, porque el M3 genera todo eso, ¿no? Es lo que yo les decía, yo como que le simplifico un poco, pero si se acuerdan los dos, mejor.
O sea, en la parte gastrointestinal es M1 y M3, muy bien. Ahí participan el E1 y el 3, muy bien. Pero no varía entre el 1 y el 3 el efecto, por eso no hice ninguna aclaración. Habían dicho por acá útero, ¿no? Sí. ¿El útero qué inervación tiene? ¿Simpática o parasimpática? ¿Principalmente qué? Principalmente simpática el útero, no hay mucha inervación parasimpática, es principalmente simpática. ¿Y a partir de qué receptores? El alfa 1 y qué más. Y beta 2. El alfa 1 principalmente ¿quiénes? En las embarazadas. Las embarazadas tienen más acción alfa 1 que produce la contracción del útero, ¿no? El alfa 1. Y el beta 2 es la relajación del útero. Por eso cuando vieron el ejemplo de la semana pasada del paciente, que la mujer que iba a consultar, que le daban salbutamol, tenía asma, si tenía problemas con el trabajo de parto, la respuesta era que no había problema porque no le va a producir, digamos, contracciones. Si fuese un fármaco que es un agonista alfa 1, ahí sí. Y si está embarazada y le das un agonista alfa 1, aumenta ahí sí podría haber sido, digamos, un problema. Seguramente, sí. Sí, porque ahí vos lo que haces es generar útero de relajación. Sí, igual a eso ya me metés en un campo que no es mi experticia, pero sí, razonándolo, sí. ¿Qué más? Ya de músculo liso vimos todos, ¿no? Bien, vamos a los ojos. Bien, los ojos, ¿qué receptores tienen? ¿Qué inervación tienen? Simpática y ambas, simpática y parasimpática. ¿Con qué produzco la midriasis? Con el simpático, ¿no? Cuando yo tengo midriasis, si yo tengo que huir, me interesa que mis pupilas estén dilatadas para poder ver de dónde, de cerca o de lejos. De lejos, entonces el simpático aumenta la acomodación para la visión lejana y produce midriasis. Vía receptor alfa 1. Y el parasimpático que produce miosis por medio de LM, sí, 3. No, el M2 no, el M3 principalmente. Porque produce ¿qué cosa? El achicamiento de la pupila, porque el esfínter, el esfínter del iris, se produce, se contrae y se achica la pupila. El parasimpático hace eso, y el simpático produce contracción de las fibras radiadas del iris y te lo tironea para afuera a la pupila y genera aumento del diámetro pupilar. Los dos producen contracción, fíjense, pero depende qué músculo, qué parte del músculo del iris se contrae, se produce midriasis o miosis. Ustedes acuérdense que la apertura pupilar, la apertura de la pupila, es directamente proporcional a la norepinefrina e inversamente proporcional a la acetilcolina o simpático y parasimpático, ¿no? Si yo tengo más norepinefrina, la apertura va a ser mayor. Si tengo más acetilcolina, la apertura pupilar va a ser menor. La miosis es el achicamiento de la pupila. Por eso la intoxicación, los pacientes que tienen un exceso de acetilcolina tienen miosis puntiforme. Ya lo van a ver creo que en el práctico tienen algún ejercicio. En un caso donde haya excesiva acetilcolina, excesiva cantidad. Bueno, quedarían por último, y ya más o menos con esta parte general ya vamos terminando. Voy a intentar no tardar más de 1 hora y media, seguramente lo voy a hacer en menos de 1 hora y media para no agobiar mentes jóvenes. Ya los agobié hasta ahora, pero bueno, mucho más, no, menos que esto no puedo. Quedaría en la parte de las glándulas secretorias. Todo lo que tiene que ver con la secreción glandular está mediado por el simpático o el parasimpático. Generalmente es parasimpático, ¿no? Y el parasimpático, ¿qué aumenta? ¿La secreción de qué?
de saliva, ¿de qué más? De las traqueobronquiales, nasofaringias, el sudor, todo eso es básicamente parasimpático, ¿no? Receptores M3 en general, receptores que aumentan las secreciones. El simpático también aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas, por lo que les dije acá, ¿no? Por medio de la acetilcolina. La sudoración es diferente, la sudoración adrenérgica es más localizada, de manos, por ejemplo, axilas. Y la sudoración del parasimpático, o sea, de la acetilcolina, es más generalizada, ¿no? Cuando ustedes transpiran todo el cuerpo y las manos y todo, está el simpático y el parasimpático activado, y cuando tiene un exceso de uno o el otro, es, digamos, el predominio de uno de los dos sistemas. En cuanto a la insulina es importante. La secreción de insulina, el parasimpático, como yo les dije que era principalmente al principio de la charla, que tenía acciones más anabólicas, ¿qué les parece que va a hacer con la insulina? ¿Va a aumentar la liberación de insulina o va a disminuir la liberación de insulina? El parasimpático. Si es anabólico, ¿la disminuye o la aumenta? La insulina. ¿La insulina es anabólica o anabólica? ¿No? Digo, para poder razonar y a partir de esto poder entender un poquito mejor. Si es anabólica la insulina, y yo le dije que el parasimpático tenía principalmente esas acciones anabólicas, a la insulina la va a aumentar, ¿no? Va a aumentar la insulina. También por vía de los receptores en principio M3. Cuando vean después diabetes, van a ver que el aumento de la insulina está mediado por el M3. Y el simpático, que tiene acciones más catabólicas, ¿qué va a hacer con la insulina? La va a disminuir. ¿Por vía de qué receptor? El alfa-2. El alfa-2 es un receptor que, unido a GI, como vimos, inhibe la secreción de insulina. Ustedes me van a decir alguno que haya leído mucho, pero en el Goodman dice que también la puede aumentar. Está bien, porque tiene una el páncreas tiene inervación, digamos, del simpático, ya sea para aumentar la insulina o para disminuirla. Pero el predominio de la acción simpática es disminuir la liberación de insulina. ¿Puede aumentarla? Sí, si actúa sobre los receptores beta, va a aumentar la liberación de insulina. Pero en general, si ustedes dicen, ¿cuál es el efecto que genera el simpático sobre la insulina? Disminuye la insulina. ¿Puede aumentarla? Sí, puede aumentarla, pero principalmente la disminuye. Acá habría como una doble inervación. O sea, no es que únicamente disminuye la liberación. Por esto que le decía, porque yo si necesito una acción catabólica y necesito energía, y la insulina me lleva la glucosa a todos los tejidos, me complica la vida. Yo no quiero ahorrar en ese momento energía, yo la quiero gastar, porque necesito correr, porque tengo un león que me está persiguiendo. Entonces, en la cuestión de la metabólica, por ejemplo, la glucemia. La glucemia aumenta también por medio del simpático. El simpático produce aumento de la glucemia por aumento de la glucogenólisis, o sea, la agregación de glucógeno a glucosa, que esto puede suceder en el hígado o en los músculos, como ustedes saben. Y también aumenta la lipólisis, o sea, estoy hablando siempre del simpático, ¿no? Aumenta la lipólisis, o sea, aumenta la degradación de los lípidos y genera aumento de la lipólisis. La de los lípidos, no, la de los lípidos es beta 3, es el único que tiene beta 3. El beta 3 participa en la lipólisis. Y el de la glucemia, el aumento, la hiperglucemia es receptores beta 1, beta 2. Pero principalmente receptores beta. Y otra secreción que es importante, que aumenta el simpático,
el simpático, es el aumento de la renina, ¿no? El simpático produce aumento de la renina en las células suctaglomerulares. Eso va a tener una importancia porque si yo bloqueo los receptores beta 1 con un beta bloqueante, disminuye las propiedades cardíacas, pero además se produce disminución de la secreción de renina. Con lo tanto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar disminuido y eso va a tener cierta utilidad, ¿no?, en la terapéutica de ciertos problemas cardiovasculares. Pero, beta 1. Renina beta 1. Lipólisis beta 3 y la glucemia beta 2, 1. La verdad que no estoy seguro si es 1 o 2, pero cualquiera de los dos. Beta 1. Bien, beta 1 el aumento de la glucemia. Pero son receptores beta. Creo no haberme olvidado nada. Y si me olvidé, me olvidé. Vamos un poquito a ver en la última media hora. ¿Están muy cansados? Bueno. ¿Descansamos 5 minutos o vemos rápidamente los fármacos? ¿Vemos los fármacos? Dale. Creo que una pregunta, ¿la de sudoración excesiva era parasimpática? La sudoración excesiva, La generalizada. la generalizada es parasimpática, la localizada es más simpática. Adrenérgica, digamos. No, en ese caso sería la única excepción porque es colinérgica. Así que las glándulas sudoríparas tenían la segunda neurona que era colinérgica. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá mientras voy calentando los motores de la... Simpática glandular sería, en realidad, ahí vos tenés el M3, porque es simpático porque tiene que ver con una inervación colinérgica. O sea, es simpática mediada por la acetilcolina. O sea, cuando ustedes hablan de sistema nervioso simpático, es siempre acetilcolina. Cuando hablan de sistema nervioso simpático, es siempre norepinefrina, a excepción de las glándulas sudoríparas, donde es una inervación simpática mediada por la acetilcolina. Es una inervación simpática colinérgica. Pero así como eso, yo creo que lo que tienen que saber ustedes es la regla y después la excepción. Decir, bueno, todo lo que se habla de parasimpático es acetilcolina. Todo lo que se habla de simpático es norepinefrina. ¿Hay una excepción? Sí. En las glándulas sudoríparas, que es en la inervación simpática, está mediada por la acetilcolina. Y lo que le dije, la médula suprarrenal, donde hay mayor liberación de epinefrina, de todos modos sería también muy similar a las acciones de la norepinefrina en los efectos, eso no cambia demasiado. Es para que sepan dónde se libera más cantidad de norepinefrina. Bueno, acá lo que yo intenté hacer es, porque no sabía cómo, por esta semana estuve ahí como medio pensando cómo hacer esta parte de la, porque es una, digamos, presentación, por decirlo de una manera, algunos usos de fármacos que tienen acción, digamos, adrenérgica y colinérgica, simpática y parasimpática, ¿no? O sea, pero lo van a ver en toda la cursada la mayoría, así que no se desesperen. Sí, por ahí cuando después en el final le preguntamos, bueno, a ver, decime un fármaco que tenga acción adrenérgica, te miran como diciendo no lo vimos, y en realidad lo vieron todo el año, pero por ahí como que no lo tienen integrado tal vez al tema. Pero básicamente es así. Yo antes le ponía adrenérgicos, agonistas, antagonistas, colinérgicos, agonistas, antagonistas, y me parecía como re aburrida esa clasificación. Esta también me parece re aburrida, pero menos aburrida que la anterior porque tiene un corazoncito. Sí. Es un plomo, pero menos plomo. Entonces, yo lo que hice acá es claramente un poco, siguiendo la lógica de la clase, porque digo, bueno, si yo le digo a los chicos los órganos, tengo que después explicarle los fármacos según los órganos, sino para que les explico de una manera. Entonces lo di vuelta un poco a la clasificación. En las guías del fármaco o en los libros lo van a encontrar, como les decía recién, adrenérgicos, agonistas, antagonistas, colinérgicos, agonistas, antagonistas. Yo le hago un poco de
Les di vuelta un poquito. Entonces, en el corazón, como vimos muy bien ahí, explicaron ustedes todo, lo de las propiedades cardíacas eran aumentadas por, esto es cardiovascular, ¿no? Corazón y vasos. Estaban aumentadas en el simpático, estamos hablando de simpático, adrenérgico simpático. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el alfa 2, se usa para la hipertensión. ¿Por qué se usa para la hipertensión el alfa 2? O sea, un agonista alfa 2, ¿no? Estamos hablando de agonistas adrenérgicos, alfa 2, clonidina y alfa metildopa. La alfa metildopa la van a ver en la embarazada, se usa para la hipertensión. Y, ¿por qué el alfa 2, hipertensión, si es adrenérgico, es un agonista? Porque inhibe ¿Qué inhibe? la liberación. Claro, por eso era importante todo ese primer cuento que les hice, aburrido, pero bueno, necesario. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los autorreceptores? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los autorreceptores? El alfa 2 está únicamente en la presinapsis. No hay receptores alfa 2 en la postsinapsis. O sea, es únicamente presináptico, es autorreceptor. El M2 está en la presinapsis y en la postsinapsis, por eso el corazón es postsináptico. Entonces yo tengo un receptor alfa 2 acá. Si se acuerdan esto, ya saben el mecanismo de acción del alfa metildopa para el trabajo práctico de hipertensión que viene dentro de muy poco. Entonces, si ustedes dicen, yo utilizo un agonista de receptor alfa 2, ¿qué pasa con la norepinefrina? Disminuye la liberación de norepinefrina. ¿Y la norepinefrina aumenta o disminuye la TA? Aumenta. Entonces, por eso el alfa metildopa es un antihipertensivo. Si le das un alfa 1, estás haciendo cualquier cosa. Por eso puse acá agonistas alfa 2, para hipertensión no puse alfa 1. Porque ahí si le pongo alfa 1 para la hipertensión, lo hipertenso más. Sería un hipertensivo, no un antihipertensivo. Los beta eran inotrópicos positivos, ¿no? No lo van a ver, creo que no en toda la cursada, pero bueno. La dobutamina, por argumentos, ¿qué es la dobutamina? Actúa sobre el receptor beta 1, que estaba en el corazón, ¿se acuerdan? Y aumenta todo lo que es el inotropismo. Entonces, en un paciente que se te descompensó en una cirugía cardíaca, parece que se usa eso. Parece, porque yo la verdad que nunca lo usé, ni me animaré a usar, ni hice una cirugía cardíaca. Beta 1, dobutamina. Selectivos. ¿Por qué son selectivos? Porque actúan sobre un único receptor. Uno actúa sobre el alfa 2 y el otro actúa sobre el beta 1. ¿Se entiende cuando hablo de selectividad por receptores? Esa es la selectividad. No selectivos, porque actúan sobre más de un receptor. Ya no es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, sino que ya tocan 2 o 3 receptores, obviamente siempre adrenérgico, ¿no? No va, en ningún momento va a decir que es M3, porque no tiene afinidad. Entonces, la adrenalina o la epinefrina, como le quieran llamar, es el agonista alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, o sea, le pega a todos. ¿Y para qué se usa? Para el paro cardíaco en el corazón, ¿no? Después tiene otros usos. La norepinefrina, ustedes también vieron un trabajo práctico donde decía una paciente que tenía asma, le daban norepinefrina. ¿Y por qué la norepinefrina no se usaba en el asma? Porque no tiene acción beta 2. Fíjense que es alfa 1, alfa 2, beta 1, no dice beta 2. Entonces, acá no estoy hablando del asma, sino de la crisis hipertensiva. Entonces, si yo tengo un paciente que le tengo que aumentar la TA, no es porque tiene crisis hipertensiva, perdón, necesito aumentar la presión arterial, está en cuidados intensivos, hace una hipotensión, ¿le puedo dar norepinefrina? Sí, porque me aumenta el alfa 1, produce vasoconstricción, me aumenta el beta 1 y produce aumento de las propiedades cardíacas. O sea, para esto viene bien. ¿Y el alfa 2 no inhibe? Sí, pero ahí como que sí, actúa también, inhibiría, pero el efecto final es inotrópico. O sea, está bien lo que decís. Ese es el mecanismo que tiene. Alfa 1, alfa 2, beta 1, pero igual que la adrenalina, pero lo que predomina es la acción no beta 2, alfa 2, sino alfa 1. El isoproterenol actúa sobre alfa 1 y alfa 2 y también se usa para estimular la bradicardia. O sea, un paciente que está bradicárdico, yo le necesito aumentar las propiedades cardíacas y le puedo dar isoproterenol. ¿Estamos hasta acá? O sea, son todos fármacos que aumentan de alguna manera las propiedades cardíacas. Son agonistas adrenérgicos. La diferencia de acción es que la norepinefrina no tiene acción sobre el beta 2. Tiene acción solamente sobre el beta 1.
Claro, y este tiene acción sobre el beta 1 y sobre el beta 2. En cuanto a los usos, los dos son fíjate, para cuadros de tipo cardiovascular. La principal diferencia que vos tenés que tener en cuenta es la que le pusimos en el práctico. Si vos tenés un paciente asmático y querés tratar una crisis asmática y le das norepinefrina, no tiene acción beta 2, lo vas a terminar como produciendo peor empeoramiento de la crisis. En cambio, si le das epinefrina o adrenalina en algún momento, no es que le vas a dar al primer asmático eso, pero cuando no responde y demás, como tiene acción beta 2 agonista, se produce la broncodilatación. El concepto de que sepan que la norepinefrina no tiene sensibilidad, o tiene muy poca, o básicamente nosotros le ponemos que no, para hacer como muy así totalitarios, tiene que ver con eso. Vamos a antagonistas adrenérgicos. Seguimos con el corazón. Entonces, lo que decía acá el compañero, si yo le doy un alfa 1 y tiene hipertensión, lo voy a matar, porque es un no matar, pero le voy a aumentar más la presión, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a usar? El bloqueante alfa 1, ¿no? Ahí hay que usar el bloqueante. ¿Por qué el bloqueante? Porque produce vasodilatación. ¿Cuál es el bloqueante alfa 1 que se usa para la hipertensión? El prazosin. También lo van a tener en el práctico de hipertensión. ¿Cómo actúa el prazosin? Es un bloqueante alfa 1. Y todo lo que vimos hasta recién, ¿no? Es que termina ahí la historia, ¿no? Unidad GQ, todo lo que dijimos hoy. Bloqueantes beta. Si el beta aumentaba las propiedades cardíacas, si yo lo bloqueo, van a disminuir. Entonces ahí van a usar para la hipertensión, para el ANGOR, que es la cardiopatía isquémica, para insuficiencia cardíaca, para arritmias. Los beta bloqueantes ya lo van a ver en un montón de temas de la cursada. Les puse así como para que se vayan con algo de beta bloqueantes. Hay no selectivos, primera, segunda y tercera generación, no selectivos como el propranolol, que es beta 1 y beta 2, o el timolol. Selectivos beta 1 como el atenolol, que lo vieron en algún momento, y los de tercera generación, que son los más nuevos, que son el nebivolol o el carvedilol, que tiene otras acciones, aumentan la liberación de dióxido de nitro, producen vasodilatación. No van a ver en detalle cuando vean beta bloqueantes, pero acuérdense este tema de los bloqueantes. ¿Estamos bien? O sea que en corazón básicamente es todo simpático, la mayor parte de los usos. Puede que haya algún uso de algún otro fármaco que yo no haya puesto acá. Yo traté de poner los más importantes, ¿no? No es que si encuentran otro fármaco o otro uso, estaría bien. Vamos a agonistas adrenérgicos, pero en el pulmón. O sea, toda la vía respiratoria, ¿no? Nariz y pulmones. Los alfa 1 son vasoconstrictores, dijimos, ¿no? Si yo tengo un agonista alfa 1 y tengo un paciente con resfrío, ¿qué hago? Le doy un efecto descongestivo. Entonces me sirve como descongestivo. ¿Cuál? La fenilefrina. Cuando van a la farmacia y ven una señora o un señor de mucha edad y el farmacéutico que está ahí le pregunta ¿qué puedo tomar para el resfrío? Y le da fenilefrina, seguramente le va a aumentar la presión a ese paciente. Pero bueno, digo porque lo he visto varias veces, estuve a punto de cometer un acto no deseado y utilicé mi corteza prefrontal y me detuve y después le expliqué a la chica que vendía los remedios que por lo menos le pregunte si son hipertensos antes de darle la fenilefrina a una persona que a la vez llevaban el April, los Sartán y un par de demás. Entonces, ¿se acuerdan de en quién se usa, en quién no? Beta 2 agonistas son los que se usan en el asma, ¿no? Dilatación, salbutamol, lo van a ver en el asma, formoterol, también en el EPOC. Y los antagonistas colinérgicos, acá metí colinérgicos, ¿no? Que son, ¿por qué antagonistas? Porque, ¿se acuerdan que el pulmón, el M3, producía broncoconstricción? Si yo le doy un agonista colinérgico, lo voy a generar más broncoconstricción. Entonces acá le usan antagonista. Teotropio y pratropio también generan, como vimos, que las secreciones traqueobronquiales estaban aumentadas por el parasimpático. Estos anti-M3 disminuyen las secreciones traqueobronquiales. O sea, producen broncodilatación y disminución de las secreciones traqueobronquiales. Tienen cierta utilidad, porque la verdad que la utilidad en EPOC es baja y poca en todos los fármacos, pero
sería como bastante interesante pensar, o son cierto pilar en el EPOC, los antagonistas M3, más que en el asma en algún momento ya lo van a ver de la enfermedad, pero en EPOC sí, por esta cuestión también de la acción secretora. Vamos a los usos oftalmológicos. Si yo me voy a hacer un fondo de ojo para que me vean la retina, ¿qué tiene que tener el oftalmólogo para poder llegar a verla? ¿Miosis o midriasis? Midriasis. ¿Y con qué fármaco lo puedo generar de los que vimos acá? Sin mirar el pizarrón. Agonista alfa 1. Un agonista alfa 1, porque producía midriasis, o antagonista colinérgico, antagonista M3. Vamos a ver si están. Fondo de ojo, agonista alfa 1, muy bien. Antagonista colinérgico, fondo de ojo, muy bien. ¿Vieron que se puede? Y ahí vos estás haciendo una acción como muy local en el ojo. Posiblemente habría que considerar la cuestión cardiovascular. Pero vos pensás que en el descongestivo esto va sistémico. Tal vez habría que hablar con un oftalmólogo y qué prefiere. Lo que pasa es que hay un tema ahí con el fondo de ojo, es que los dos producen, ahí tienen el nombre, fenilefrina, que era el mismo que usábamos, ¿no? Y acá se llama tropicamida, el antimuscarínico para hacer el fondo de ojo. Hay otros, yo le puse tropicamida un nombre, puse un nombre para no marear. La diferencia es que el fondo de ojo con un anticolinérgico, con la tropicamida, además de producir midriasis, produce cicloplejía, que es parálisis de la acomodación. Porque se acuerdan que yo le dije que el parasimpático permitía la visión cercana, ¿no? Y el simpático la visión lejana, aparte de la midriasis y la miosis. Entonces, si yo tengo cicloplejía, que tengo parálisis de los músculos de la acomodación, y me hacen un fondo de ojo con eso, el problema es que cuando me vaya del consultorio, voy a tener más visión borrosa, me va a afectar más a la visión. Y probablemente tengan que quedarte un ratito acá, si tenés que manejar. Claro, porque te altera mucho la visión. Entonces hay ciertas situaciones donde necesitan los médicos la cicloplejía y van a usar un antimuscarínico. Porque necesitas, bueno, pero esto es ya más oftalmológico, ¿no? Ustedes lo que tienen que saber es que los dos producen midriasis, uno directa, y esto es una midriasis indirecta, porque es por un bloqueo. Y a su vez está esto de la cicloplejía. Y otro punto, digamos, donde tienen mucha utilidad los fármacos estos es en el glaucoma, ¿no? De esto no hablé mucho, pero, por ejemplo, los antagonistas beta producen disminución de la producción de humor acuoso y de la presión intraocular. Entonces, en pacientes con glaucoma puede ser útil etimolol, que es un beta bloqueante, para tratar el glaucoma, ¿no? El glaucoma tiene un aumento de la presión intraocular. Si yo tengo un fármaco que me disminuye la presión intraocular y la producción de humor acuoso que aumenta la presión intraocular, me sirve. O los agonistas colinérgicos que hacen que el humor acuoso se reabsorba más. Entonces, digamos, sería la pilocarpina una indicación de fármacos en glaucoma. O sea, acá acuérdense que el glaucoma y el fondo de ojo se pueden usar tanto fármacos adrenérgicos como colinérgicos, pero fíjense que unos son agonistas y el otro antagonistas y viceversa. Colinérgicos. En el estómago o gastrointestinal básicamente es colinérgica, la dijimos, la inervación principalmente, ¿no? Hablamos de eso. Entonces acá, si tengo un paciente con un ilio paralítico, ¿qué le voy a dar? ¿Un colinérgico o un anticolinérgico? Un colinérgico. ¿Por qué? Porque yo si le doy un anticolinérgico le empeoro el cuadro. Si no tiene un ilio paralítico, y sería como muy malo si hago eso. Entonces le tengo que dar algo que aumente el peristaltismo, ¿no? Y le doy un agonista colinérgico. Y si yo tengo un paciente que tiene disminuciones de las secreciones, que necesito disminuir la secreción y la motilidad gastrointestinal, ¿qué le voy a dar? Un antagonista muscarínico, como la querida buscapina, que es el butilmormuloiosina, que tiene, ya verán dejo algo para el próximo capítulo del trabajo práctico,
donde van a ver cuáles son las consecuencias de tomar el butilbromuro. Otros usos, porque ya no tenía más así como por órganos, entonces tuve que hacer una cosa más general, y puse otros usos de los agonistas colinérgicos. Vamos a agonistas colinérgicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Efectos de la acetilcolina, parasimpático. Síndrome de Sjögren. ¿Saben qué es el síndrome de Sjögren? Claro, se le disminuye la salivación, se les resecan los ojos. Entonces, si el parasimpático aumenta la secreción de la saliva y demás, está bueno usar la pilocarpina para estos pacientes. Y si yo tengo una retención urinaria postoperatoria, el paciente tiene retención urinaria, la acetilcolina, ¿qué era? ¿Promiccional o no? Pro. Entonces puedo ayudar a que pueda orinar. Entonces se puede usar el betanecol. ¿Qué más? Acá encontré dibujito. Agonistas colinérgicos de acción indirecta. ¿Qué quiere decir que sean de acción indirecta? Esto por ahí es importante. ¿Actúan en más de un receptor? No. Pueden bloquear el receptor. Claro, que no es directa sobre el receptor, no es que actúan sobre el M3, sino que hacen una acción indirecta, no es directa sobre el receptor. Y en este caso, ¿cuál sería esa acción indirecta? No, en general de los fármacos agonistas colinérgicos. Exactamente. Si yo la acetilcolinesterasa la inhibo, ¿qué pasa? No puedo metabolizar a la acetilcolina, lo habíamos visto al principio. Entonces, esa es la acción indirecta. Inhibo a la enzima que degrada la acetilcolina y de esa manera tengo más acetilcolina. Por eso es indirecta. Pero no actúa, no es un agonista de un receptor, es una acción, digamos, el receptor sería la enzima. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular que tiene que ver con un efecto sobre los receptores, digamos, muscarínicos, que ya lo van a ver igual en el práctico esto, donde suceden como ciertos autoanticuerpos y demás, y el efecto de la acetilcolina como de alguna manera no sucede y los pacientes tienen una debilidad muy importante. Entonces, si yo le doy un agonista colinérgico, ¿no?, va a aumentar la transmisión de acetilcolina y estos pacientes mejoran con la piriostimina. Hay una prueba para el diagnóstico que es el hidrofonio, que el hidrofonio tiene una acción más corta que la piriostimina. Entonces, si usted tiene el paciente, usted tiene dudas y llega con esa clínica de la miastenia gravis, que son como muy decaídos así, y le ponen la piriostimina inhibe a la acetilcolinesterasa, pero dura poco efecto y el paciente mejora. Y después al ratito vuelve de nuevo. Entonces, eso es una manera de hacer diagnóstico, porque si no tiene miastenia gravis, no va a mejorar o al sumo va a empeorar el cuadro. Es rápida la acción. Sí, es así. La pirostimina es un efecto más rápido, más a largo plazo, por lo tanto se usa para el tratamiento. Ya está establecido. Igual hoy por hoy también hay anticuerpos que se piden para determinar lo de la miastenia gravis. No es necesariamente con el hidrofonio, no sé si sigue siendo tanto esa prueba, pero en su momento es así. Intoxicación atropínica. La atropina, no les dije nada de la atropina, pero se los digo así ahora porque surge acá. La atropina es el antagonista del sistema nervioso parasimpático como el prototipo. Ustedes cuando le pregunten cuál es el antagonista colinérgico o del parasimpático, digan atropina. O sea, con ese ya es como que tiene un 10. No, un 10 no. ¿Por qué? Porque la atropina bloquea todos los receptores muscarínicos. Entonces es un antagonista de todo. Lo que pasa es que, bueno, por ahí para ciertas situaciones no te conviene que te bloquee todo. O sea, por eso buscan fármacos que tengan más especificidad sobre el pulmón, sobre, digamos, el estómago. Por eso yo les dije, pero yo si le doy atropina va a generar lo mismo que vimos con cualquier antimuscarínico, ¿no? Se usa mucho en órganos fosforados, ¿no? Intoxicación por órganos fosforados. Perdón, intoxicación atropínica, ¿no? Perdón, me fui a cualquier lado. Le nombré la atropina como para hacer un ejemplo de lo que era la atropina, ¿no? Ahora vamos a lo que es la intoxicación. Si yo le dije que la atropina, sí, por eso le hice este comentario. Si yo le digo que la atropina es un antagonista muscarínico, ¿no? Si yo me tomo con la carabela, con
cosito que tiene adentro de atropina. ¿Qué me va a pasar? Y vas a tener estreñimiento, dilatación de la vesícula, o sea, todos los efectos contrarios a todo el parasimpático. Exactamente, no tengo efecto simpático, tengo el parasimpático inhibido, ese es el efecto, ¿no? Porque a mí lo que me inhibe es, la atropina es un anticolinérgico. O sea, todos los efectos colinérgicos inhibidos, está perfecto, el parasimpático inhibido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le voy a dar algo que haga aumente, ¿qué cosa? El agonista, que es la acetilcolina. Y le doy la fisopigmina, que es un agonista colinérgico. ¿Se entiende? Como la acetilcolina tiene una vida media muy corta y demás, no, fíjense que no se usa. Se usan más fármacos que sean indirectos, que inhiban a la enzima y demás, ¿no? En esta situación, la acetilcolina no tiene sentido práctico en la clínica, no hay tratamientos con acetilcolina. Entonces usan estos inhibidores, pero lo que terminan generando es el aumento de la acetilcolina. ¿Y la atropina se usa? Sí, la atropina se usa. ¿Para el paro cardíaco? No, ¿por qué el paro cardíaco? Sí, bueno, ahí lo que ustedes piensen que si vos tenés un paciente con un paro cardíaco, el efecto que vos tenés en el M2 por digamos, todo lo que tiene que ver con las acciones bradicardizantes del parasimpático, si vos la tenés bloqueada, claro, no queda simpático, sino que queda inhibido el parasimpático y ahí aumenta las propiedades cardíacas. Si yo inhibo el M2 del corazón, aumento las propiedades cardíacas. Por eso se usa, ¿no? Si yo inhibo el M2, aumento las propiedades cardíacas. Y después tenemos el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que provoca generalmente déficit de acetilcolina a nivel central y puede ser beneficiosa con esto. Los antagonistas colinérgicos, que van a tener bastante en la clase, con esta es la última, los antagonistas colinérgicos, dije 1 hora y media y me faltan 2 minutos, los antagonistas colinérgicos, fíjense que los pacientes que se intoxican con óleos fosforados, es algo que puede suceder, el óleos fosforado, ¿qué acción tiene? Ni idea. Bueno, inhibe de manera irreversible a la acetilcolinesterasa. Si yo inhibo de manera irreversible a la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? ¿Va a haber mucha o poca? Muchísima, porque aparte irreversible. Entonces, ¿yo qué tengo que darle? ¿Le tengo que dar un agonista directo o indirecto de la acetilcolinesterasa? No, porque si le doy un agonista de colinérgico, lo termino de matar. Entonces, lo que hago acá es usar la atropina, que es uno de los principales usos, aparte de lo cardiovascular, acá, que es un paciente que viene envenenado por esto, entonces yo le doy un fármaco que bloquee todos los efectos colinérgicos, todos los efectos del parasimpático. Y con la atropina empiezan a mejorar. Después, si tenés un nene o una nena que tiene enuresis, y yo le doy un fármaco que quite un poco esa, digamos, que no tenga ese efecto promiccional, porque producen retención urinaria los anticolinérgicos, podría ser la oxibutinina una terapéutica para estos tipos de pacientes. Y el viperideno en el Parkinson, porque el viperideno, de alguna manera, lo que hace esto lo que hace es generar un aumento de la dopamina por disminución de la acetilcolina. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, en pacientes con mucho temblor puede ser útil esto. Este punto lo van a ver bastante en el práctico. Cuando vean carga, es carga anticolinérgica. Es esto, no es colinérgica. Con los fármacos que tienen carga anticolinérgica son los que tienen acción anti-M1, anti-M3, anti. Entonces, todos los efectos son anti-parasimpáticos, ¿no? Produce retención urinaria, todo lo que vimos recién. Taquicardia, todo lo contrario a lo que vimos cuando vimos del sistema nervioso parasimpático. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Buenísimo, no hay ninguna pregunta. Bueno, la bibliografía es esta. Yo leí casi todo de Flores Goodman y una bibliografía de Luis María Sier, que era un profesor de la UBA, maestro, que ha fallecido. Y muchas gracias, y somos Facultad de Medicina, así que vamos, aplauso. Hoy es el primer teórico de farmacología
Siendo facultad. Me tocó a mí, bueno, loca, la suerte es loca. ¿Qué vamos a hacer? Nos vemos, gente.